Gálatas, capítulo 5. Estad firmes en la libertad. Mi hermana Nancy decía el primer mensaje del año 2023, que pueda quedar en nuestra retina. Gloria al Señor. Que no quede solo oído, sino que lo podamos retener para poder practicarlo. Cuando vengan los momentos difíciles nos podamos acordar de esta palabra y la podamos poner por obra. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5. Dayana, Gálatas capítulo 5. Saludamos a Sandra, saludamos a Francisca González, mi hija ahí mirándonos, mire. Gloria al Señor. Dayana de Buenos Aires, María Yáñez, la hermana María me avisaba que se iba por 15 días al sur. Dios la bendiga, Dios la guarde. Dice ella que se va a congregar en el lugar de allá, y esa es la idea, es el consejo para quienes salen de vacaciones por muchos días. Busquen un lugar, congréguense. Glorias al Señor. Bien, ¿lo encontró? Vamos a dar lectura entonces. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La gloria es del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Tome su asiento. Gloria al Cordero de Dios. Gálatas es una provincia de Roma. O sea, Pablo le escribe a una iglesia en Roma, y al mencionar Roma mencionamos una iglesia gentil, una iglesia como usted y como yo. Hemos explicado en este lugar que gentil quiere decir gente que no es judía, o sea, son extranjero, o en otro significado más profundo para los mismos judíos, es gente fuera del pacto. O sea, los que estaban dentro del pacto eran solamente el pueblo hebreo. Que el Señor nos bendiga. Esto por la promesa a Abraham, luego por los mandamientos del mismo Moisés para el pueblo hebreo. Quienes no eran hebreos quedaban fuera del pacto, quedaban fuera de la promesa, quedaban fuera de las bendiciones del Eterno. Por lo tanto, el pueblo gentil no tenía acceso, estaban fuera, sino que eran muertos, eran desechados, eran apartados. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Nosotros sin Cristo estábamos de esa manera, muertos,
apartados, desechados. O sea, estábamos bajo culpa, estábamos bajo la culpa del pecado del mismo Adán. No teníamos liberación, no teníamos salvación alguna. Y Cristo vino no solo por el pueblo hebreo, no solo por los judíos, sino que vino por el pueblo gentil, vino por usted, vino por mí, vino por el mundo entero, para liberarnos de la esclavitud del pecado de Adán. Que el Señor nos bendiga. Ya hemos mencionado en este lugar que cuando hablamos del pecado de Adán, hablamos de la naturaleza humana, porque su naturaleza, mi naturaleza, está expuesta al error, a fallar, está expuesta a pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero vino Cristo, se dio a sí mismo, derramó hasta la última gota de su sangre, murió en el madero de la cruz para que usted y yo pudiésemos ser salvos del pecado, salvos, pudiésemos tener libertad, pudiésemos ser libres de esta carne. Mire, escuche bien lo que digo, libre de esta carne. Nuestra carne, que la naturaleza de esta carne es pecaminosa, Cristo el Señor nos hace libre. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Gloria al Señor. Por medio del Espíritu Santo. O sea, Él tuvo que morir para dejarnos el Consolador, como mediador, como intercesor. Gloria al Señor. Por eso usted y yo nos equivocamos. Podemos cometer un error. Inmediatamente el Espíritu Santo se levanta e intercede al Padre por usted y por mí. Glorias al Señor. Qué maravillosa obra. Eso es que usted y yo podamos entender el por qué somos cristianos. Podamos entender el por qué vamos a la iglesia. Podamos entender el por qué yo alabo el nombre del Señor. Por qué entono cántico de alabanza a Dios. Por qué le doy gracia a Dios. Por qué levanto mi mano y le doy gloria al Señor. Por qué digo aleluya. Por qué reconozco la soberanía y la grandeza de Dios. Porque Él me hizo libre del pecado. Si yo no hubiese aceptado a Cristo el Señor, yo hubiese estado viviendo de otra manera. Podemos hablar o podemos mencionar la vieja manera que vivíamos antes que apareciera el Señor. Cómo era nuestra conducta, cómo eran nuestros pasos, cómo era nuestro hablar, cómo era nuestro mirar. Y hoy día usted y yo somos distintos por medio de Cristo el Señor, a través del Espíritu Santo de Dios. Y esto por gracia, por ninguna obra, sino por gracia, solamente por fe, como dice el libro de Efesios, porque usted y yo creímos. Él nos transformó, Él nos salvó. Cuando hablo de transformación, hablo de salvación, hablo de cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Y un cambio desde adentro hacia afuera. Es lo que le importaba a Cristo el Señor. Que Dios nos bendiga. Los judíos esperaban una rebelión, los judíos esperaban de una profecía, esperaban de un Mesías, esperaban de un libertador. Pero este libertador o este Mesías que ellos esperaban era alguien que trajera un cambio desde afuera, un cambio externo. Querían guerra, querían pelea, querían derrotar a los romanos como imperio, querían echarlos de la ciudad, querían ellos gobernar, era todo lo externo. Que Dios nos bendiga. Pero cuando aparece el Mesías, cuando lo reconoce y lo da a conocer Juan el Bautista en el momento que está bautizando, y aparece el Señor y Él le apunta con el dedo y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga. Entonces muchos de los judíos retrocedieron porque no era lo que esperaban. Ellos esperaban a un guerrero, ellos esperaban a un militar, ellos esperaban a alguien profesional en las armas. Gloria al Señor, a alguien revolucionario, alguien que dijera: en tal lugar, en tal cueva tengo armas, vamos, armémonos y matemos a todos los romanos. Pero ¿qué comienzan a oír? Paz, paz. Que el Señor nos bendiga. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo paz. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Cordero de Dios, gloria al Cordero de Dios. Mientras esperaban de este Mesías, creció y se levantó la religión de los fariseos, quienes anunciaban y enseñaban la Torá. La Torá son las instrucciones de los 5 primeros libros de la Biblia. Se le atribuye como autor a Moisés. Que el Señor nos bendiga. Y ellos se regían por los mandamientos de Moisés.
Gloria al Señor. Entonces, los mandamientos de Moisés hablaba que si había un leproso, había que echarlo de la ciudad. Si éste no se quería ir, había que apedrearlo, había que darle muerte. Hablaba que si alguien estaba en su periodo, estaban con los días de menstruación, una mujer, tenían que echarla de la ciudad, y si no se iba, tenían que apedrearla. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Escuche bien esto. Hablaba de que si alguien adulteraba o lo pillaban en el acto, tenía que ser sacado a la ciudad y apedreado, darle muerte. Que el Señor nos bendiga. Entonces entendemos cuando Juan el Bautista se cruza con un carro de Herodes y él les habla la ley de Moisés. Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Vas a ser condenado, vas a arder en el infierno. Un hombre adúltero, juzgado por la ley de Moisés, por la religión de los fariseos. Gloria al Señor. Pero se encuentran con este Jesús en una oportunidad donde se topa frente a frente con una mujer adúltera que todos la querían pedrear, y Jesús le dice: mujer, levántate, ni yo te condeno. Hace soltar a todos la piedra que tenían en la mano. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Entonces es para que podamos nosotros pensar, asimilar. Sin Cristo estábamos muertos por nuestras acciones. Con Cristo, por nuestras acciones, tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos favor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Pero ¿qué hacía Jesús? Le dijo a la mujer: ven y yo te condeno, levántate y no peques más. Gloria al Señor. ¿Qué le dijo al leproso? No peques más. ¿Qué nos dice a nosotros? No pequemos más. Gloria al Señor. Entonces entramos en una situación de pecado. Y existen dos tipos de pecado fuerte. No hablo de uno grande ni uno pequeño. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Todo es lo mismo. Los dos pecados que les quiero hablar son del pecado involuntario y el voluntario. Glorias al Cordero de Dios. Los pecados que son premeditados, esos tienen culpa, esos tienen consecuencia, esos tienen acción. Nos cae toda la ley. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Los que son voluntarios, los que queremos hacer sabiendo que no se puede hacer. Pero hay pecados que son involuntarios, aquellos que ni siquiera nos damos cuenta. Y ahí es donde se activa la gracia, ahí es donde se activa el perdón, ahí es donde se activa la misericordia. Gloria al Cordero de Dios. La Biblia habla y dice que aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Que el Señor nos bendiga. Hablo de una iglesia gentil, no hablo de una iglesia judía. ¿Por qué se hace mucha referencia entre los judíos y los gentiles? Porque los judíos se justificaban por la ley. Ellos tenían que cumplir la ley y estaban bajo el pacto del Eterno, el pacto de Dios. Pero tenían que cumplir toda la ley. Toda la ley. Fallaban en una y eran condenados, eran muertos. Que el Señor nos bendiga. Eran muertos. Ahí se entiende la palabra cuando dice que la letra mata. La ley mata. Mas el Espíritu da vida. Que el Señor nos bendiga. Y nosotros, por la gracia, no somos muertos. Tenemos vida. Nos vivifica, nos levanta. Gloria al Señor. Entonces Pablo escribía a esta iglesia de los Gálatas, esta iglesia gentil, esta iglesia que estaba fuera del pacto, que no era judía, y estaban en una discusión tremenda por causa de la circuncisión, ley de Moisés. No lo dejó dicho Cristo. Que el Señor nos bendiga. Cristo no habló y no se refirió en cuanto a la circuncisión. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero los Gálatas discutían, se iban convirtiendo gentiles, entraban a la iglesia, habían judíos, y los judíos querían que usted gentil circuncídese. O sea, hágase judío. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y los gentiles, como usted y yo, no iban a querer, o tenían miedo, tenían pudor, o cuánta cosa. Alabado y bendecido sea Dios. O sea, si tengo que hacer eso, no sigo a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Y era lo que pasaba en Gálatas. Y aparte, no solo era esa decisión, sino que se levantó una pelea entre judíos y gentiles. Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Una pelea. Los gentiles comenzaron a enrostrar la ley. Los judíos comenzaron a enrostrar la ley a los gentiles.
a ustedes. Ustedes no hacen esto, no hacen esto otro, no hacen esto otro, por lo tanto están fuera del pacto. Comienzan a enrostrarle, a decirle que el Señor nos bendiga. Y los gentiles decían, pero yo he creído en Cristo. Pablo me enseñó que todo era suficiente Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Y los judíos tenían pelea y más pelea. Tanto así que ni siquiera creían en la unción o el llamamiento de Pablo. Lo desechaban también. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Entonces Pablo tiene que comentarles su conversión, su caminar, cómo fue, quién era. Pablo era hijo de madre judía y de padre gentil. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, conocía tanto la cultura romana como la cultura judía. Conocía tanto la ley judía como las leyes gentiles y paganas y extranjeras y todo lo que se quiera decir. Pablo entendía absolutamente todo. O sea, a Pablo no le metían el dedo en la boca. Era una persona muy elocuente, era una persona muy sabia. Fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre sabio, tremendo, docto en la escritura. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, no se iba a equivocar. Por eso la mayor sorpresa para Pablo fue cuando Cristo el Señor se le apareció. Lo mejor para Pablo fue cuando Cristo el Señor apareció y salió a su encuentro. Lo mejor para Pablo fue Cristo. Lo mejor para Pablo fue Cristo. ¿Qué es lo mejor para usted? ¿Es lo mejor Cristo? Podemos decir lo mejor para mí es Cristo. Lo mejor para mí es Cristo. Es que cuando yo entiendo que lo mejor para mí es Cristo, yo dejo de hacer lo malo. Cuando yo entiendo que lo mejor para mí es Cristo, yo dejo de pelear. Gloria al Señor. Pablo no se ganaba en la discusión. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo no perdía el tiempo en pleito, no perdía el tiempo en discusiones que no valían la pena. Gloria al Señor. Pablo entendía que la discusión, los pleitos, la ira era obra de la carne, y él luchaba para no ser gobernado, atraído por la carne, sino que su lucha era el poder caminar siempre a través del Espíritu. Un hombre que mataba a cristianos, un hombre que era muy odiado, un hombre que quizás cuando pasaban le tiraban hasta escupo después de convertido. Pero entendía él que tenía que caminar en el Espíritu y aguantaba, soportaba. En una oportunidad Pablo dice que todo lo que tiene y todo lo que hace y todo lo que conoce lo tenía por tierra. Lo más valioso era Cristo el Señor. Entonces, si lo más valioso y lo mejor para usted y para mí es Cristo, caminamos conforme a Cristo. Caminamos conforme a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué es lo que pasaba acá? Los judíos, mientras estaba Pablo, decían que caminaban conforme a Cristo, pero no soltaban la ley. Y enseñaban a nosotros que hicieran la ley, que tenían que circuncidarse. Y la circuncisión hacía vano el sacrificio de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. O sea, Cristo el Señor vino a hacerle libre de esa circuncisión, libre de esa religiosidad, libre de lo que el hombre otorgaba, imponía, porque el fariseísmo, para entenderlo así, eran reglas que imponían. Tenía que usted hacerlo obligado, quisiera o no. Que el Señor nos bendiga. Pero Pablo entendía que a través de lo de Cristo, la gracia, la misericordia y la doctrina del mismo Cristo era a través de voluntad, era a través de un libre albedrío, era a través de usted y de mí. Gloria al Señor. Si yo camino conforme a lo que Cristo el Señor me pide, yo voy a estar bien. Si yo no camino, no puedo estar bien. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Dice el 5: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque estaban circuncidando a gente y nos estaban volviendo al yugo de la esclavitud, al yugo del legalismo, al yugo del fariseísmo, al yugo de la misma religiosidad. Recuerden que Jesús en una oportunidad le dice a los fariseos que ellos hacían llevar cargas, pero ellos no eran capaces de llevarlas con un dedo.
Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Y dice, y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada le va a aprovechar Cristo. Gloria al Señor. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria al Señor. Ustedes podrán decir, pero nosotros no seguimos la ley. Nosotros no somos de los judíos y no entendemos la ley, y menos hacemos lo que es la ley. Gloria al Señor. Pero muchas veces nosotros caemos en una actitud religiosa, en una actitud se me fue la palabra. Clame ahí. Gloria al Señor. Muchas veces queremos imponer, somos tan reglamentarios en tantas cosas para con otros, pero no para nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga. No sé si me entiende. Gloria al Señor. Somos tan estrictos, tan así con el de allá, pero con mi vida. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, el legalismo, el judaísmo, los fariseos trabajaban de esa forma. Mientras todos me veían, yo era el hombre bien vestido, el hombre con traje sacerdotal, que caminaba con los brazos cruzados, que me paraba en la esquina y hacía largas oratorias para que la gente pudiese ver. Pero mientras nadie me veía, era hasta ladrón. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Cordero de Dios. Y Cristo el Señor vino y nos rescató de aquello, rescató a esta gente, les hizo libres. Caminaban sin un peso, porque eso les traía un peso. Gloria al Señor. Todos caminaban con miedo, todos caminaban con una actitud oliendo la muerte, oliendo las piedras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero apareció Cristo y les dio libertad. Les dio libertad. Que el Señor nos bendiga. Entonces esa es la pregunta para nosotros. Si primero decía, ¿es Cristo lo mejor para nosotros? Sí. Si apareció Cristo para nosotros, sí. ¿Caminamos nosotros con esa libertad o andamos todavía sujetos a reglas que en vez de acercarnos a Dios nos aparta, nos aleja? Gloria al Cordero de Dios. Que el Señor nos bendiga. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ahí les dejó claro, ya déjense, en otras palabras Pablo le dice, ¿saben qué? Dejen de pelear, dejen de discutir. ¿Saben qué? Usted está circuncidado, no sirve de nada. Usted no está circuncidado, no le sirve de nada. Porque la discusión era, yo estoy más cerca de Dios por la circuncisión, o no, yo estoy más cerca porque no me circuncidé, porque no hago caso a la ley, le hago caso a Cristo. No sirve de nada. Que el Señor nos bendiga. Ahora, la pelea nuestra no es circuncisión. La pelea nuestra no es leyes judaicas en este lugar, sino que la pelea nuestra puede ser una distinta opinión, una distinta manera de pensar, una distinta manera de ver las cosas. Y no nos afanamos. ¿Por qué? Por discutir, por pelear. Y eso no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Que el Señor nos bendiga. Y a través del Espíritu yo puedo decir, eso no le sirve absolutamente de nada. ¿Sabe lo que le sirve? ¿Sabe lo que sí le sirve? La fe que obra por el amor. Y eso es lo que entender la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Hoy en día, en este tiempo, y no solo hablo por este lugar, he hablado con otros pastores y están pasando tremendos procesos, están siendo sacudidas. El diablo se está levantando y está tomando posesión de la misma iglesia a causa de la división en el pueblo, a causa de las diferencias, a causa no solo de diferencias, sino también de indiferencia. Porque hoy día caminamos sin importar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. O sea, hoy día puede haber de todo dentro de la iglesia. Hoy día a través de las redes sociales se muestran tantas cosas: ayuno, oración, vigilia, eventos, gloria al Cordero de Dios. Pero hay algo que jamás un pastor o alguien va a poder mostrar, y es el amor dentro de la congregación. Porque eso no se muestra, eso se hace. Que el Señor nos bendiga. Y eso tiene que nacer en nuestra vida. Usted y yo, si recibimos a Cristo, si lo más valioso en
nuestra vida es Cristo. Si Él salió de verdad a nuestro encuentro, ¿cómo podemos demostrarlo? Amando. Amando. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí hace una pregunta tremenda, y que el Espíritu pueda preguntarnos a nosotros también. Primero dice, nosotros, escuche bien lo que digo, nosotros, acá dice ustedes, pero yo les digo nosotros, corríamos bien. Nosotros corríamos bien, lo asegura, lo asevera. Nosotros corríamos bien. Les puedo decir, usted y yo corríamos bien. Pero la pregunta del Espíritu en esta noche, y es la que hacía el mismo Espíritu a los Gálatas, dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Si usted corría bien, si yo corría bien, ¿por qué dejamos de correr? Si dejamos de correr es porque algo estorbó. ¿Y estorbó a qué? Obedecer a la verdad. Obedecer a la verdad es una de las herramientas del diablo para destruir la iglesia. Es una de las herramientas del diablo para destruir ministerio. Es una de las herramientas del diablo para sacarle a usted, para echarlo para afuera. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Cordero de Dios. ¿Cuál es esa herramienta? El cuestionamiento a la verdad. O sea, está escrito, se predica, se habla, se anuncia, usted lee, sabe que está ahí, pero desobedece. Y camina conforme a su pensamiento, a su ideología, a su sentir. Hoy día yo siento que el Señor nos bendiga. Pero quiero decirle que usted puede tener hasta sueños, pero si no está conforme a la Escritura no es de Dios. Usted puede tener un gran sentir, puede ir por la calle y como pareciera un infarto y sintió algo tremendo. Pero si no está en la Escritura, o la Escritura le dice lo contrario, no es de Dios. No es de Dios. Que el Señor nos bendiga. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Corrían bien? ¿Trabajábamos bien? ¿Alabábamos al Señor bien? ¿Qué pasó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los sacó de ahí? Si estaban bien, ¿quién los apartó? ¿Quién los sacó? Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Y habla el apóstol Pablo de una persuasión. Alguien pudo persuadir. Alguien, es que esto el diablo trabaja. A ver, si el Espíritu Santo necesita de un vehículo para manifestarse dentro de la iglesia, usted y yo somos vehículos del Espíritu Santo. Si necesita de nosotros para manifestar, para darse a conocer, para darse a entender, para poder entregar revelación, profecía, que el Señor nos bendiga, una palabra de ciencia, necesita de usted y de yo, o de mí. Gloria al Señor. El diablo, para poder manifestarse y poder entregar, también necesita de un vehículo. También necesita de alguien que pueda impartir, para dividir, para poder apartarle, para poder sacarle. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y esto lo da a conocer el apóstol Pablo, porque habla de persuasión. Habla de que, a ver, ¿quién les persuadió? ¿Quién les dijo? ¿Quién les comentó algo que se apartaron de la verdad? Si esto viene desde allá, la Biblia desde Génesis y Apocalipsis ha reprendido y ha condenado lo que es la murmuración. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Cordero de Dios. ¿Sabe por qué crecía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva crecía únicamente porque la iglesia sabían estar en comunión, sabían estar en paz. Dice la Biblia que ellos partían el pan juntos en la mesa. Gloria al Señor. Partían el pan juntos. Hoy día nosotros podemos hacer una once y partimos el pan. O no lo partimos juntos. Podemos vernos en cuerpo, pero no en el alma, no en el espíritu. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Hoy día podemos abrazar y sintiendo tanto odio por la persona. Y hablo dentro de una iglesia y eso no puede ser permitido, eso no puede acontecer, amados.
Que el Señor nos bendiga. Hoy día nos preocupamos por tantas cosas vistas, pero no nos damos a entender o a preocuparnos por lo que no se ve, por nuestro interior, por lo de adentro, por cumplir con la Escritura, por cumplir con la voluntad de Dios. Hemos hablado insistentemente, usted y yo, lo único que tenemos que hacer para que nos vaya bien es amarnos. ¿Cuál es el afán de poner mal a la hermana con el hermano? Gloria al Señor. ¿Cuál es ese afán? Y no entendemos que si caímos en esas garras del diablo, nos va a ir mal, porque estamos siendo sujetos a instrumentos del diablo y no de Dios. Gloria al Señor. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, no procede de Dios. Alguien que murmuró, alguien que dijo algo en contra, alguien que dijo algo y ese algo gatilló para que usted se desinflara, gatilló para que usted no caminara más, gatilló para que usted no trabajara más, alguien que dijo algo y gatilló para que usted dejara de venir a la iglesia, alguien que dijo algo y gatilló para que usted dejara de hacer devocional, alguien que dijo algo y gatilló para que usted dejara de predicar, alguien que dijo algo y gatilló para que usted sufriera el coro. Esa persuasión no procede de aquel que le llamó, procede del mismo diablo. Y usted y yo, iglesia, tenemos que discernir, y ese es el problema de hoy día. Hoy día se habla de tanto don y tanta manifestación, pero carecemos tanto del discernimiento. Alguien le habla bonito y se lo quiere ganar para dividirle, para ponerle al otro lado. Es la lucha de la iglesia hoy en día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Oiga, si hablaba yo con gente de afuera y me decían, y una gran verdad y un pensamiento que yo llevo hace muchos años, que hay más problemas y más peleas afuera que dentro de la iglesia. Perdón, hay más pelea adentro que fuera de la iglesia. Hay más hipocresía adentro de la iglesia que fuera. Hay más mentira dentro de la iglesia que afuera. Se ayuda menos dentro de la iglesia que afuera. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Y eso porque es lo que está trabajando y es lo que está haciendo el diablo. Que el Señor nos bendiga. Si sabe, iglesia amada, estamos en los últimos tiempos. Escúchame bien, estamos en los últimos tiempos. ¿Y sabe lo que va a pasar en los últimos tiempos? Va a venir un avivamiento tremendo dentro de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿sabe qué es ese avivamiento? No es de danza, no es de profecía, no es de júbilo, no es de vigilia, no es de retiro espiritual. No, sino que un avivamiento de discernimiento en el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga para poder mantenernos firmes, porque lo que viene es tremendo. Gloria al Cordero de Dios, y está escrito. Que el Señor nos bendiga. Muchos esperan que se convierta Chile entero, que se convierta el mundo entero, y eso es falso. ¿Sabe lo que va a pasar? Que los que están convertidos, la mitad van a dejar de ser convertidos. Antes que se manifieste el diablo, el anticristo, va a llegar una apostasía a extremo. Y apostasía, ¿sabe lo que es? Es retroceder, es renunciar a la fe, es dejar de creer en lo que creía. Entonces no me hablen de que van a seguir llegando cristianos y más cristianos. Al contrario, y lo estamos viendo, se están saliendo cada día más cristianos afuera, más cristianos al mundo. ¿Y eso por qué? Por falta de discernimiento. El enemigo está trabajando de una forma sutil que la iglesia no se da cuenta, la iglesia no despierta. Gloria al Cordero de Dios, que el Señor nos bendiga. Pero es tiempo de que usted y yo podamos discernir, podamos mantenernos en pie. Que el Señor nos bendiga. Que si alguien le habló mal, que si alguien no le miró bien, usted pueda seguir adelante, pero sin ningún rencor, sin ninguna actitud de venganza, sin ninguna actitud de odio, sino que podamos seguir amando y encaminar a aquella persona que se turbó, encaminar a aquella persona que se torció, a aquella persona que se contaminó. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Si esta persuasión que habla el apóstol Pablo es como un veneno en nuestra vida, estábamos bien y de repente, por abrir oído o por abrir ojo, escuchar lo que no es y ver lo que no es. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Un poco de levadura leuda toda la masa. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí mucho fuera de contexto
entran en un tema doctrinal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el contexto de esta palabra de un poco levadura lo dice más arriba: la persuasión. Quien persuade, quien habla, quien entrega, un poquito nomás. Si alguien le dice, ni siquiera completo: hermana Nancy, es que usted no sabe lo que dijo el pastor de usted. ¿Quién le dijo? No, que no, mejor no, porque no le va a hacer. No, chao. ¿Cómo la dejó? Un poco de levadura. Usted se va adentro o llega a la casa leudada entera. El contexto: un poco de levadura leuda toda la masa de la persuasión. Y el apóstol Pablo dice: esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Que el Señor nos bendiga. Quien quiera que sea nuevo, sea antiguo, tenga cargo, sea diácono, diaconisa, sea el pastor, la pastora, quien quiera que sea, si anda persuadiendo de esa manera, tendrá su sentencia, porque eso no es de Dios. Que el Señor nos bendiga. No es de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y yo, hermanos, y ahí empieza a hablarle de la pelea que había, de la circuncisión e incircuncisión. Si él predica de incircuncisión, ¿por qué recibe persecución? Si el tema es pelear. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor. Si yo predico de la circuncisión, ¿por qué todavía me persiguen? Alabado sea Dios. Que el Señor nos bendiga. Es como: pastor, pero no haga esto. Y se enojan, se van. Ya, no lo hago, es otra cosa. Es otra cosa. La cuestión es pelear. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces eso es una contaminación interna. Es un corazón no sano. Es una mente distraída. Y cuando hablo del corazón y la mente, hablo de un arrepentimiento que no está al 100 y un convertimiento que no está al 100. Le he hablado del complemento: conversión y arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Tiene que ser al 100. El arrepentimiento es quien deja de hacer lo malo. El convertimiento es quien sirve. Pero el problema de la iglesia es que hay arrepentido y no convertido. O sea, dejaron de hacer de malo, pero no quieren servir. O hay convertidos y no arrepentidos. O sea, sirven, pero no dejan lo malo. Cuando lo central es conversión y arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga. Pedro hablaba y decía: convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Convertidos y arrepentidos. No sirve que usted sea buenito y no quiere servir. No sirve que usted sea servicial, pero no quiere arrepentirse. No deja de hacer lo malo. No sirve. Esto no es por obras. Que el Señor nos bendiga. Algunos creen que porque podemos hacer el aseo, podemos hacer tantas cosas en la iglesia, no importa que haga lo malo, eso lo paga. Cuidado. Que el Señor nos bendiga. O algunos creen que haciendo cosas, como dije, tienen la salvación. No, la salvación no es por obras. Que el Señor nos bendiga. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. O algunos piensan que haciendo lo malo no importa, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Gloria al Señor. Cuidado, porque el apóstol Pablo enseña que no abusemos de la gracia. Pues, si valoramos a Cristo, si apareció Cristo en nuestras vidas, automáticamente usted y yo dejamos de hacer lo malo. Y si lo hacemos por alguna razón, inmediatamente nos arrepentimos para no volver a hacerlo más. Pero si lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, ya usted pasa a ser alguien que practica el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Que el Señor nos bendiga. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Mire lo que dice. ¿Y sabe referente a qué o no? Aquellos que perturban. Ojalá. ¿Sabe lo que quiere decir Pablo ahí? Acá las traducciones van arreglando la escritura. En el antiguo, el original, el griego, dice: ojalá se cortaren la lengua los que persuaden. Que el Señor nos bendiga. Acá dice: ojalá se mutilasen los que os perturban.
Ojalá se cortaren la lengua los que andan hablando. La escritura. Acá el pastor empezó el 2003 muy pesado. Porque vosotros, hermanos, escuchen bien, ustedes, nosotros, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga. La carne muere a través del Espíritu. Si no hay Espíritu, la carne vive. La carne muere a través del Espíritu. De repente, hoy que espiritual el hermano, porque se paró acá y lengua, porque entregó un mensaje y entregó, hoy que espiritual. No, la espiritualidad se mide cuando la carne muere. Por eso yo digo a los instrumentos, písenle los callos. Al que habla en lengua, písenle los callitos. No. A ver, ¿cuán espiritual son? Ahí se mide la espiritualidad, no el que danza. Conozco hermanos que danzan culto entero. Que el Señor nos bendiga, pero los vecinos no pueden ni verlo, o los de la casa. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Le tiran la taza a la esposa, pero en la iglesia danzaron todo el culto. La espiritualidad se mide cuando la carne muere a través del Espíritu. Gloria al Señor. A libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor nos bendiga. ¿Usted ama a su prójimo como a usted mismo? Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que también no se consuman, no se maten unos a otros. Y esto dentro de la iglesia, no fuera. Le habla a la iglesia de Gálata o Galacia, una provincia al norte de Roma, gentiles y judíos, donde lo único que había ahí, los cultos, era pelea. Terminaba el culto, si el Pastor Pablo se fue para otro lado. Pastor Pablo, más de media hora predicando, terminando el culto. Que el Señor nos bendiga. Toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor nos bendiga. De repente hablamos de una forma tan déspota. No nos gustó el predicador fue fome. Si el predicador es fome, yo puedo ser fome como predicador, pero usted como cristiano a través del Espíritu no puede por qué ser déspota. No puede por qué hablar con esa rabia. Le tiene mal al predicador, le tiene mal al pastor. Ya hablan tan deliberadamente que no se dan cuenta que hacen daño. Que el Señor nos bendiga. Cuando Cristo el Señor lo único que nos pide a nosotros como iglesia es amarnos. Y es tan fácil como eso. Tanto problema, tanto idea, no, que el hermano, la hermana, cuando lo único que tenemos que hacer es amarnos y trabajar, seguir adelante. Que el Señor nos bendiga. Corrías tan bien, ¿qué te perturbó? ¿Quién habló al oído? Gloria al Señor. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mire lo que dice, con esto termino, si os mordéis y os coméis unos a otros, como dando a entender, esto es algo de nunca acabar. Pasaron siglos y sigue habiendo eso en una iglesia. Si os mordéis y os coméis, dice, preocúpense por no consumirse unos a otros también. O sea, si se muerden, ya, unos a otros, si se muerden, ya, pero preocúpense de no comerse. De no comerse. Que el Señor, ahora no me va a decir una hermana, años atrás me dijeron, con esto termino, esa hermana tomándose de esta palabra posiblemente, que se pueden morder pero no comerse. Alguien diga, esa hermana para mí es chicle, la masco pero no la trago. No puede ser. No puede ser. Eso porque hay un problema de conversión, hay un problema de arrepentimiento, hay un problema de que no han podido entender la obra de Cristo el Señor en la cruz. Hay un problema que no han entendido el lavamiento de la sangre, de que hemos sido redimidos. Que el Señor nos bendiga. Hay un problema de entender que Cristo el Señor vino a salvar nuestras vidas.
Si lo entendemos, nos apartamos de eso. Póngase de pie. Gloria al Señor. Si lo podemos entender, nos apartamos. ¿Sabe lo que va a comenzar a habitar en la iglesia? Al entenderlo de esa forma, va a haber comunión, va a haber armonía. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Va a haber una libertad en el Espíritu tremenda. Glorias al Señor. Va a haber una gana y un deseo de congregarnos. Si hoy día no hay gana, porque tiene que venir a ver al hermano. Que el Señor nos bendiga. Y eso no puede ser. Y aunque pueda decir, al pastor le conversaron, le dijeron, pero es una realidad y no puede habitar eso. Que el Señor nos bendiga. Gloria al Señor, una lucha constante entre el espíritu y la carne. Es la carne. ¿Sabe que ni siquiera el diablo dentro de la iglesia es solamente la carne? Usted lucha con su carne, porque su carne es parada. Su carne no recibe, su carne no, y no la sacan de ahí. Pero si se deja dominar por el Espíritu, usted entra, usted accede, usted reconoce. Usted nos dice, una hermana por ahí, que sus mensajes ahora son puros palos para mí. Y yo le puedo decir a la hermana, pero su vida ¿cómo está? Si mientras estemos mal, porque yo he estado en esa situación, yo me sentaba en el piso al fondo de la iglesia, mal. No me quería ir por fuera, pero estaba en la iglesia mal. Y escuchaba predicar y era todo para mí. Y me iba enfurecido, pero logré entender que era todo para mí porque, claro, si estoy mal, la palabra viene, estoy herido, es una enfermedad, es gangrena. Y a la gangrena cuando le echamos alcohol, nos paramos, nos sacude. Si así es la persona, no es que el predicador o el pastor, palos para la hermana. No, es que está mal y te está haciendo efecto la medicina. Dale gracias al Señor. Porque en la situación que estás podría estar afuera. Como decía al principio, trabaja de tal manera el diablo que te enferma hasta matar. Gloria al Señor. Y si estás enfermo, tienes sanidad en el Señor. Y si estás muerto, Cristo el Señor te puede levantar aún ahí, muerto. Pero accede, reconoce. Dígale al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, porque concede el privilegio de poder congregarnos, porque has podido hablar a nuestras vidas, has podido entregarle una palabra que reconocemos, Señor, en medicina para nuestras vidas, una palabra que nutre, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma, en la que nos fortalece, en la que nos levanta, Dios eterno. Señor, y rogamos, Dios, que puedas curarnos, Señor eterno, que puedas sanarnos, Señor, que puedas levantarnos y ponernos en pie a través de tu espíritu para poder continuar adelante, para poder seguir adelante en estos tiempos difíciles, Señor, que no son buenos, que se hace cada vez más pesado, pero con tu ayuda, Dios, tú ligeras de nuestra carga. Tu yugo es fácil y ligera la carga, Dios. Bendice tu iglesia, bendice el remanente, bendice los hogares representados, bendice a la familia representada. Señor eterno, en el nombre de Jesús, alzamos nuestras manos y creemos en tu bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.